Buenos días, doctor. En este video le voy a explicar al respecto de los diagramas de fases que se utilizan mucho en la materia de física. Como primer punto vamos a ver los temas que vamos a tratar, que son ¿qué son los diagramas de fase unitarios, binarios y ternarios? Y también vamos a hablar sobre qué cambios ocurren en la entalpía y entropía cuando existe un cambio de fase. ¿Qué son los diagramas de fase? Primeramente debemos tener un concepto de qué son estos diagramas, y son la muestra de un equilibrio termodinámico de un sistema que además nos ayudan a predecir las fases por las cuales atravesará el mismo, y donde se especificarán propiedades y condiciones que obtienen detalladamente según la fase que atraviese, sea líquido, sólido o gaseoso, y también ayuda a representar las fases intermedias que éste va a poseer, como el punto de rocío, etc. Ahora sí, como tema 1 tenemos la clasificación de los diagramas de fase. Para ello podemos decir que los diagramas de fase están clasificados en tres tipos: los unitarios, los binarios y los ternarios. Los diagramas de fase unitarios son aquellos que representan un solo estado y se obtiene de una sola variable independiente. De ella depende también el dibujo del diagrama. Generalmente es una línea horizontal o vertical. Como por ejemplo tenemos este de aquí, donde representamos solo el estado sólido, o la línea de aquí, que vendría a ser solo el estado líquido. En general no encontré una foto de un diagrama en donde esté solo una línea sólida o solo una línea de líquido, así que por eso le puse estas dos, para que así pueda representarse en que, o sea, solo nos vamos a representar en esta línea, la línea del sólido, ya que solo estaríamos viendo una variable, por lo que es un sistema termodinámico, una serie de diagramas unitario. Después tenemos a los diagramas binarios, que son aquellos diagramas en los cuales solo existen dos variables independientes, ya sean estas la temperatura y la presión, y para ello, o sea, usamos también dos estados en los cuales chocan y debe formular una molécula que está compuesta totalmente solo de estas variables. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de fases de un estado termodinámico, el cual solo representa el estado líquido y gaseoso, que al juntarse forman una comodita, y este es el diagrama en donde tendríamos, donde aquí sería 100% de estado líquido, aquí un 50% de estado líquido y sólido, y más acá estaría el 100% pero de estado sólido, y por eso se junta así. Este diagrama binario también es muy representado en las condiciones, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas termodinámicos, en los cuales solo pueden cambiar en dos fases y no tienen una tercera fase complementaria. Ahí usamos este diagrama de fases. Y como siguiente punto tenemos al diagrama de fase terciarios, que son estos de aquí. Los diagramas de fase terciarios son aquellos que están representados por tres líneas definidas, y estas representan el estado sólido, líquido y gaseoso del sistema al que vayamos a estudiar. Representan también un punto triple en el sistema, el cual es cuando existe la interacción del sólido, del líquido y del gaseoso, y llegan a un punto donde los tres parten del mismo. Este es el punto triple, y también llega a obtenerse un equilibrio entre ellos. Por ejemplo, aquí podemos ver un diagrama de fases que es ternario porque tiene las tres fases. Este es el punto gaseoso, punto líquido y el punto sólido. Y aquí, como veremos, tenemos el punto triple, que es en donde chocan los tres estados, las tres fases del sistema termodinámico, y puede especificarse como punto triple. Además de que tenemos también el punto de fusión y el punto de ebullición justo en los puntos donde cambia de fase. También podemos encontrarnos al punto crítico. El punto crítico es aquel en donde ya tenemos un límite de la fase del sistema. Tenemos el fluido supercítrico, el vapor sobrecalentado, fase gaseosa, fase líquida, líquido comprensible
presión crítica. Esto, por ejemplo, el líquido comprensible, el vapor sobrecalentado, el fluido supercrítico. Esto, por ejemplo, son las diferentes subfases que había especificado al inicio que existen y que también se pueden detallar en los sistemas de fase termodinámicos, puesto a que no solo siempre van a ser fase sólida, líquida y gaseosa, sino también van a tener sus puntos medios. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de los puntos medios que existen entre cada cambio de fase. Y eso, aquí tenemos a la temperatura y aquí arriba tenemos a la presión como nuestras variables. Bien, como tema 2 tenemos qué cambios ocurren en la entalpía y en la entropía de fase. Para ello debemos hablar que la entalpía y la entropía son variables termodinámicas que pueden llegar a ser específicas. Principalmente la entropía es una variable termodinámica que inclusive es extensiva, que se relaciona mucho con la temperatura, ya que si la temperatura es la variable intensiva que existe en el sistema termodinámico, pues la entropía es la variable extensiva que existe en el sistema termodinámico, que se relaciona con el calor o con la energía obtenida. Ya. Estos pueden demostrarse en incrementos mediante líneas que pueden ser como curvas, rectas o una combinación de ambas. Esto quiere decir, por ejemplo, como aquí veíamos que son curvas. Estas curvas tienen que ver por la influencia de la entalpía y de la entropía, ya que estas son las que definen por dónde la fase va a ir pasando y se va a representar en el diagrama de fases. También podemos decir que los cambios que generalmente ocurren son dependiendo de la cantidad de presión que exista, la cantidad de volumen o la temperatura. Como dije anteriormente, generalmente se basan más en la temperatura, puesto que son variables que dependen de la misma. Y como sabemos, entre más temperatura, la presión también puede variar. Entonces, por eso es que dependen de estas tres variables en general. También experimenta cantidades que pueden aumentar o pueden disminuir, ya que nos pueden generar un cambio dependiendo de qué es lo que necesitemos. Nos da divisiones y representaciones en el diagrama de fase dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema termodinámico que generalmente es caliente o está a una temperatura caliente, las curvas del diagrama de fases van a ser para arriba o van a ser más marcadas que un sistema en el cual no se encuentre tanto calor, ya que esto depende y es la representación de la entalpía y la entropía dentro del diagrama de fases. Y bueno, doctor, esta ha sido mi presentación al respecto de los diagramas de fases. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.